Y listo, ya está. Bien, miren chicos, la última clase que tuvimos fue el vanguardismo. Y yo les había mencionado en esa clase, ya hablando del contexto en el que surge el vanguardismo, les había mencionado que de manera paralela también se estaba desarrollando otro movimiento, que es precisamente el que vamos a ver hoy, ¿no? El indigenismo. Así que hablar de indigenismo sería, en parte, hablar nuevamente del contexto en el que se desarrolló el vanguardismo en nuestro país. A la espalda de este espejo 2 se va a formar la imagen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Un infiltrado en la clase. Está listo, a ver. Estoy viendo acá. ¿Quién dejó su micrófono encendido? Bien, chicos, entonces les decía, hablar del contexto del indigenismo es el mismo contexto del vanguardismo. Entonces hay que recordar, ¿sí? Recuerda que el vanguardismo aparece en la segunda década del siglo XX. Y hay una serie de hechos que tienes que recordar de aquella época. Por ejemplo, ¿quién gobernaba en aquella época? A ver, chicos, haciendo memoria. ¿Qué gobierno se dio durante esa primera década? Era un gobierno conocido como el oncenio. Ya, muy bien, muy bien. Ya, un segundito, chicos. Positiva como una plantilla y había olvidado corregir que no es tema 21, sino ya tema 22. ¿Sí? Luego lo voy a corregir cuando ya tengan la clase en el intranet. No hay problema. Bien, entonces continuamos. Veamos por aquí. Con esto, bueno, no, si todavía nos queda una clase más de literatura peruana, la próxima semana vemos urbanismo, que es una literatura como que más actual, ¿no? Y bueno, hoy, a ver, empezamos entonces, ¿sí? Nos dice que el indigenismo es un movimiento cultural, o sea, el indigenismo no es solo un movimiento literario, ¿sí? No solamente fue literatura, el indigenismo en realidad abarcó muchos campos, abarcó muchos aspectos. Por ejemplo, vamos a encontrar indigenismo en otros campos artísticos, por ejemplo, en la pintura, por ejemplo, en la fotografía, por ejemplo, en la música. Hay música indigenista, una que tú conoces, y estoy segura que conoces, que en un momento la vamos a ver. Entonces, cuando decimos que es un movimiento cultural, es porque abarca, acapara, toma en cuenta muchas manifestaciones artísticas, ¿no? No solamente es la literatura, fue la música, fue la fotografía, fue la pintura, que ahora vamos a conocer algunos nombres con algunas imágenes de referencia. El indigenismo también toma en cuenta el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico. Si tú lees el título que dice indigenismo, primero que piensa en es el indio, es el campesino. Es ese ser que se dedica, ¿no?, a la agricultura, a la vida del campo, ¿está bien? Y que siempre está en una situación, digamos, de vulnerabilidad, siempre es visto como un ser inferior, siempre ha sido explotado, abusado. Entonces, ese personaje que hoy vamos a estudiar, que hoy vamos a conocer, no es de ahora, ¿no? Sino siglo tras siglo de nuestro pasado, de nuestra historia, siempre ha sido ese el elemento, el personaje que es maltratado, que es abusado, en el cual no se reconocen los derechos y siempre va a ser considerado un ser marginal, un ser inferior. Pero ¿qué pretende la literatura con este movimiento literario? Poner sobre el tapete esa situación. Es por eso que el indigenismo que busca es un movimiento que busca reivindicar al indio, ¿no? Darle el lugar que le corresponde. Ahora, hablar de indigenismo, si bien es cierto, ahora vamos a enfocar, dice por ejemplo allí,
se manifiesta en la segunda década del siglo XX, es decir, 1920 a 1930, 40, a más tardar hasta 1950. Son entre 2 a 3 décadas en las que se habla del tema del indio. Pero, aún así, el indigenismo no tiene una periodificación. ¿Por qué? Porque ya antes se ha hablado del indio. Pregunta, a ver chicos, ¿qué escritor o escritora, qué representante de la literatura de algún movimiento pasado ya hablaba del indio? A ver si recuerda. ¿Qué escritor o escritora ya hablaba del indio? Lo hemos visto en clase. Nada, chicos, memoria, memoria, coman manzanas. Ajá, muy bien, Guerrero, Marcia, así es, así es. Y hay alguien más, ¿ah? Hay alguien más, una mujer. Me acaban de contestar sus compañeros. Manuel González Prada, sí, perfecto. Manuel González Prada ya hablaba del indio. Manuel González Prada decía que al indio hay que educarlo. Y es cierto, muchas veces los campesinos que viven en las punas, en las planicies, en las alturas, no van a la escuela, no tienen acceso a la educación, porque para ir a la escuela tienen que caminar 2, 3 horas de ida, 2, 3 horas de vuelta. Es demasiado. Abandonan la educación. No hay una escuela cercana, no hay condiciones que los ayuden a ellos a tener acceso a la educación. Entonces, al abandonar la educación, quedan pues sumidos en la ignorancia. Y muchos de ellos tienen la idea de que es errónea, ¿no? Que ese es su futuro, ese es el destino que les ha tocado vivir y así tienen que seguir, ¿no? Y eso no es correcto, no es cierto, pero el Estado debe apoyar, ¿no? Entonces, a ver, me dicen Manuel González Prada que fue el precursor del modernismo, el socialismo, el indigenismo, sí, sí, Génesis, de todo ello tomamos en cuenta solamente por hoy, ¿no? El indigenismo, ¿cierto? Manuel González Prada es precursor del indigenismo, es decir, él ya hablaba del indio cuando todavía este movimiento literario no había nacido, no se había desarrollado, ¿no? Pero me preguntaba por una mujer, Clorinda Mato de Turner, autora de la obra Aves sin nido, también hablaba ya del indio, de su situación postergada, del abuso, del maltrato, ¿no? Del cual eran objeto. Entonces, hay, digamos, no podemos hablar de una periodificación precisa porque en diferentes etapas, en diferentes periodos, siempre se ha tomado en cuenta la presencia del indígena. ¿Okay? Ahora, por aquí nos habla de su problemática, sí. Esta literatura, el indigenismo, se va a basar en ello, desde diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos que ahora vamos a conocer, es el trato acerca del indio. Esta imagen que acabo de poner aquí es de la diapositiva de la clase de vanguardismo. ¿Por qué? Para que lo recuerdes, porque podría volver a escribir contexto del indigenismo, no, es para que recuerdes que ambos movimientos se desarrollaron de manera paralela. Entonces dice, el vanguardismo en el Perú se inicia a partir de 1920, el indigenismo también. Coincide con el gobierno de Augusto B. Leguía, que era el oncenio de 1919 a 1930, sí. Es la época en la que nace el partido aprista peruano, nace el comunismo, el socialismo, como ideologías que luego se vuelven pues formas de política, y de manera paralela, allí está el dato, ¿no? Se desarrolla el indigenismo. Así que, mira, Miss Irelda, no lo puedo creer, usted tiene que contarnos esa historia en algún momento, ¿ah? Increíble, ¿no? Esta Miss Irelda ha vivido algo del contexto indigenista. Bien, entonces chicos, recuerden, ese viene a ser el contexto. Ahora, por ejemplo, dice allí, ¿no? Nace el APRA, este partido político tiene mucha influencia incluso en los escritores, ¿no? Que hoy vamos a hablar de uno de ellos que se afilió al partido aprista y participó en una serie de revueltas de dicho partido político, ¿sí? Bien, veamos entonces. Les decía, con esto quiero demostrarles por qué el indigenismo no solamente es literatura. Allí dice José Sabogal. José Sabogal fue un pintor indigenista.
un pintor que se enfocaba en mostrar a través de sus cuadros, a través de su arte, su pintura, imágenes, ¿no? Y otro, mira, una típica andina, ¿no? Una vestimenta andina. Por aquí, mira, ese paisaje que se ve bonito, el típico paisaje, el cuadro costumbrista de las serranías, ¿no? Ese cielo azul con las nubecitas bien blancas, las montañas, los cerros, la iglesia del pueblo, y allí están pues sus habitantes, ¿no? Los campesinos, los comuneros. Entonces recuerda, el indigenismo no solamente fue literatura, también fue pintura, por ejemplo, ¿sí? Aquí tienes otro cuadro más que es de contenido indigenista. Pero no solamente quedó en la pintura con José Sabogal, ¿no? También tenemos a un fotógrafo indigenista, conocido, él es Martín Chambi. Ha habido, no sé si ahora todavía sigue, sería cuestión de que averigüen, exposiciones, ¿no? Exposiciones del arte de este fotógrafo indigenista, ¿no? Poregaba este vecino, ¿no? ¿Qué nombre se le da? Esto tiene un nombre. Ese recipiente, bien grande, ¿no? Y cómo lo lleva así con sogas a la espalda, ¿no? Aquí está otra fotografía. Este era un campesino muy alto, por eso lo llamaban el gigante, ¿no? El indio gigante. Y llegó a retratarlo, a tomarle una foto Martín Chan. Aquí también otros personajes, todos indígenas, al lado de una autoridad religiosa, ¿no? Entonces se dan cuenta, la pintura, la fotografía, y también está presente la Manuela Alomía Robles. ¿Ustedes saben qué creó, qué música compuso Manuel Alomía Robles? Quizá por cultura general, ¿no? Lo saben. Nada. Bien, aquí está, ¿no? El famoso Cóndor Paz, creado por este músico Manuel Alomía Robles. Yo quería poner allí un pequeño video con la música, ¿no? Pero no se decían que había un virus y no me dejaba abrirlo, así que tuve que cambiar esto por una imagen, ¿no? Para evitar después inconvenientes en la clase. Pero también está presente entonces la música, ¿no? Y de allí derivan, por ejemplo, los famosos huaynos. ¿Alguna vez han escuchado los huaynitos? Los huaynitos son música triste, pero tienen melodías agradables, ¿no? Eso es, por ejemplo, música indigenista también, ¿sí? Entonces recuerda cuando te digo que el indigenismo es un movimiento cultural porque abarcó muchas artes, no solamente fue literatura, ¿no? Y como te decía, en el plano político se habla mucho del indio. Por ejemplo, ahora que estamos en este gobierno inusual de Pedro Castillo, se habla mucho de revalorar, ¿no? A la gente andina, a las gentes de las zonas olvidadas. Entonces, allí también hay un corte indigenista, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha mencionado, pero veamos pues si este gobierno realmente llegue a hacer algo por el indio, ¿no? Y por la gente olvidada de las serranías, ¿sí? Entonces ese es el plano político. En el plano social también se habla mucho de la diferencia de clases sociales. ¿Y el indio en dónde se encuentra? En la última clase social. Bien, ¿qué más debemos conocer acerca del indigenismo? Las características de este. ¿Por qué se caracterizó el indigenismo? Miren este cuadro, qué bonito, ¿no? Es un paisaje andino, ¿no? Y es que el indio pertenece a esas zonas, ¿no? De la serranía, las zonas de los Andes. Dice, exalta la figura del indio y de sus valores. Efectivamente, el indio, en realidad aquí, en estas historias indigenistas, no se pretende ver al indio con pena, con compasión y decir, pobrecito el indio, ¿no? El campesino, con sus vivencias, su estilo de vida, sus tradiciones, su forma de pensar, sus orígenes, sus costumbres, ¿no? Entonces, por eso allí dice, se exalta la figura del indio, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Sus ancestros. A eso se refiere. Entonces, no necesariamente es que, ay, pobrecito el indio, ¿no? Qué pena, como los han maltratado,
o cómo los han abusado, no, no es así. Dice, búsqueda de reivindicación del indio a través de las denuncias sociales y la lucha popular. En muchas de las historias, ¿no? Hoy vamos a... En muchas de las historias indigenistas se habla de pobladores, de comunidades, ¿no? Andinas, comunidades de los Andes, que van a ser maltratados, perseguidos, abusados. Por lo general, por ejemplo, les quitan sus tierras o les quitan su ganado, ¿no? Dándoles a entender que es el gran derecho de los gamonales, es decir, de los grandes hacendados, conocidos en la historia como el blanco. ¿Quién es el blanco? El blanco es el terrateniente, el blanco es el gran hacendado, el blanco es el gamonal, el blanco es el poderoso, el blanco es aquel que tiene muchas tierras, pero no se satisface y quiere más. Y al querer más, pone los ojos sobre estas comunidades campesinas y teniendo poder y teniendo dinero, compran a las autoridades para aprovecharse de estas comunidades andinas y quitarles lo que poseen, ya sea sus tierras, ya sea sus ganados, ¿no? Y de esa manera pues se recortan los derechos. Entonces dice, reivindicación del indio, sí. Aquí se quiere poner sobre el tapete la figura importante del indio, del indígena, de la importancia de su presencia incluso en la economía de nuestro país, ¿no? Y las denuncias sociales, porque a través de estas obras se van a conocer los indígenas que son olvidados, estas no hacen nada por protegerlos, ¿no? Por salvaguardar sus derechos y su integridad incluso, ¿no? Entonces, ¿qué sale a la luz? La lucha popular, ¿sí? Dice, preocupación por la problemática del mundo rural. Nosotros que somos citadinos, que vivimos en la ciudad, no conocemos mucho, ¿no? Del campo, del mundo agrícola, sobre todo del sector agrícola, del sector ganadero. Tú vas al mercado y compras tus verduras y compras tus frutas y llegas a tu casa feliz y te preparas pues tu ensaladita y comes tu frutita. Pero ¿qué hay detrás, no? De ese intercambio comercial en el que tú pagas por un producto que llevas a tu casa, lo preparas y lo consumes, ¿no? Detrás de eso está el distribuidor. Detrás del distribuidor, allí encontramos al campesino, que ha trabajado la tierra, que ha obtenido el fruto, que ha obtenido las verduras, los vegetales, que son las que llegan a tu mesa, ¿no? Entonces, cuando se habla de la problemática del mundo rural, eso es lo que se pretende conocer. ¿Cómo así llegan estos productos a nuestra mesa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? A veces nos quejamos, ¿no? Uy, no, ha subido el tomate, el limón está caro, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es realmente ese indio, ese indígena, ese campesino, ese labrador, el que ha subido los precios de los productos. Ellos son los que menos cobran, ellos son los que menos ganan, y en ese proceso de llegar el producto a tu mesa, pasa, ¿no? En muchos casos, el abuso, el aumento de precios, ¿no? Y eso no lo ve el indígena. Entonces, cuando se habla aquí de la preocupación por la problemática del mundo rural, es eso, es como el indio provee, que es la despensa, el indígena te provee, te da tu despensa alimenticia, pero ¿qué recibe él a cambio? Migajas, ¿no? Miserias. Eso es lo que se pretende denunciar aquí. La incorporación del habla indígena. Cuando se dice esto, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es la lengua más común utilizada por la gente andina? ¿Qué lengua creen ustedes que habla en su mayoría la gente andina? Ahora está de moda, ahora se puso de moda, ¿no? Claro, claro, muy bien chicos, muy bien, el quechua, por supuesto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando el ex ministro Guido, ¿verdad? Guido Bellido, hablando en quechua en el Congreso, cómo se sintieron los congresistas, ¿no? Eso fue un escándalo, ¿no? ¿Lo recuerdan? Enojados, fastidiados, ay, aquí en el Congreso la mayoría habla español, ¿por qué tiene que hablar aquí en quechua? ¿No? Pero ahora veamos el otro lado de la moneda. Y cuando el quechua hablante viene a la capital y él no comprende y él no entiende, porque la mayoría de nosotros somos hispanohablantes, ¿cómo se siente ese indígena? ¿Cómo se siente ese quechua hablante?
son historias que causan también de alguna manera pena. ¿Por qué? Porque son gente incomprendida, ¿no? A las que no se les da el valor que debieran, porque ellos son tan iguales como nosotros, con los mismos derechos y debieran pues tener también las mismas oportunidades, ¿no? De educación, de crecimiento, de desarrollo, de éxito, y no la tienen. Por eso es que constantemente se habla de la defensa del indio, pero no debe quedar solo en el papel, ¿no? Hay que llegar a la práctica. Hace algún tiempo había visto yo un programa que lo da Movistar, creo que es en el canal 6, me parece. Y hablaban pues de una fiesta patronal en un pueblito de la serranía, y entrevistan a un hombre que era el profesor, ¿no?, de español en el pueblo. Y él comienza a contar su historia acerca de que, bueno, por pertenecer a este pueblo, él era quechua hablante, y cuando salía con su padre, con su madre, y por algún motivo debía venir a la capital, se sentía muy mal, él no quería venir a la capital. Se sentía mal, se sentía marginado porque se daba cuenta que cuando se calle hablando en quechua, la gente los miraba mal, ¿no? Y él sentía vergüenza. Y llegó un momento en que habría deseado no nacer donde nació y no tener la lengua que tenía. Pero con el tiempo se dio cuenta de que él podía aprender también el español y lo hizo y vino a la capital y trabajó y estudió en la capital y con esos conocimientos regresó a su pueblo para convertirse en un maestro de español, enseñar español a los habitantes de su comunidad para que ésta pueda salir adelante y no se sienta marginada. Hay un momento en que este hombre, cuando cuenta así su historia, se quiebra, llora, ¿no? Recordando el haber sido víctima de maltrato, de marginación, de desprecio, ¿no? Pero ya hoy todo un adulto y un maestro reconoce que en realidad hay mucha diferencia social, ¿no? Y hay efectivamente mucha marginación. Entonces, cuando nosotros vayamos por la calle y vemos una persona con su traje típico de la serranía y hablando que no podemos mirarlos mal, no debemos, ¿no? No es correcto, ¿no? Son personas eh, valoradas tanto como nosotros. Entonces, cuando se habla de la incorporación del habla indígena, es porque muchos elementos, fragmentos, palabras escritas en quechua, ¿okay? Se habla en quechua. Entonces, esa era una especie de revalorización del habla quechua. Por último, nos hablan de la incorporación de la cosmovisión andina. La gente, los habitantes de las zonas andinas, tienen una forma diferente de ver la vida, ¿no? Y en ella también están incluidos el conocimiento ancestral. Ellos saben cuándo va a llover, cuándo va a cambiar el clima, ¿no? Entonces, es más, tienen, ¿cómo le decimos a esto? Sus premoniciones, tienen creencias. Esas creencias, las supersticiones, también van a ser relatadas en estas obras indigenistas. Entonces, a eso se refiere con la cosmovisión andina. Cómo viven, qué piensan, cómo se sienten, ¿no? Qué visión tienen ellos acerca de su propio mundo. A eso se refiere. Por aquí vamos a conocer algunas características más. El campesino surge en las obras indigenistas, dicen, como un personaje que simboliza, es cierto esto, ¿no? Un campesino puede simbolizar a todo un pueblo, puede simbolizar a toda una raza, a toda una cultura. Por lo general, entonces, estas obras indigenistas te hablan no de un solo personaje, que sea el principal, el protagonista, no. Te habla de todo un pueblo, te habla de toda una comunidad. Es la característica de las obras indigenistas. Dice, búsqueda de una conciencia histórica y nacionalista. ¿Por qué surge el indigenismo? ¿Qué se pretende cuando leemos, ¿no? O si se quiere que la gente lea una obra de corte indigenista? Que se tenga conciencia, ¿no? Que se reflexione, que se ame a nuestro país y en este, pues estamos incluidos todos los personajes en esta historia nacional.
todos debemos ser considerados, todos debemos ser valorados, y es por eso que ahora, y esto sí me parece muy bien, esta ley que prohíbe la discriminación, ¿no? El rechazo, ¿no? El ser discriminatorio por ya sea raza, sexo, religión, inclinación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos merecen ser respetados. No se puede tratar mal a una persona, insultarla, enviarle indirectas por su condición social, por su forma de vestir, por su color de piel, por la religión que profesa, ¿no? Por la clase social a la que pertenece. Nada de eso es correcto, ¿no? Entonces, cuando se habla aquí de una conciencia histórica, esa ley, por ejemplo, es parte de esa conciencia histórica, ¿no? El buscar a través de estas lecturas, de estas obras, la reflexión, ¿no? Tener un cambio, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que no piensan así. Tener un cambio, una reflexión y darle pues el lugar que corresponde al indio, al campesino. Ahora, antecedentes, ya ustedes han mencionado a Manuel González Prada, él es considerado un antecedente del indigenismo. También está presente Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato, en su obra Ave sin nido, menciona, por ejemplo, qué es lo que hacían los grandes hacendados, los grandes empresarios, qué era lo que hacían. Ellos se iban a las casas de los campesinos, de los comuneros. Los campesinos criaban a sus ovejas, tenían sus rebaños. ¿Para qué? Para que cuando éstas ya estén pues gorditas y tengan bastante lanita, sacarles la lana y venderlas a un buen precio. Pero ¿qué hacían las autoridades y los grandes hacendados? Se aprovechaban de esto, esperaban que los comuneros criaran, engordaran a sus ovejas, y cuando llegaba la época del trasquilado, que era pues el quitarle, ¿no?, la lana a las ovejas, ellos ya habían ido por lo menos una semana antes, los grandes hacendados, y les pagaban. Es por decir, a ver, soy una campesina, tengo 10 ovejas, viene el gran hacendado y me va a pagar 100 soles. Me va a dar, es decir, 10 soles por la lana de cada oveja. Pero yo sé que la lana de cada oveja no me cuesta 10 soles, o sea, no tiene ese valor. Tendría un valor de 50. Así que si yo voy con mis ovejitas a un determinado lugar, un mercado, una feria, voy a obtener ese costo, ese pago justo. Pero no, viene una semana antes el gran hacendado, me da esos 100 soles, que no es lo justo, y la próxima semana va a venir a llevarse las ovejas para quitarles la lana. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Puedo quejarme? Sí, puedo quejarme, pero ¿me va a ayudar la queja? No, porque cualquier día vienen y se llevan mis ovejas y ya no veo nada, o las matan, las degollan. Entonces, por ese miedo, por esa presión, ¿qué me queda? Termino vendiendo la lana de mis ovejas a un precio ínfimo, que no me alcanza para nada. Ese es, por ejemplo, un tipo de abuso que realizaban los grandes hacendados contra los campesinos, los indígenas. ¿Qué hacían ellos? En algunos casos se iban, huían, se iban al campo, se iban a la puna, a las montañas, un buen tiempo con todas sus ovejas, para evitar que cuando venga el gran hacendado, pues se las lleve o les pague lo que no es justo. Pero eso también tenía un peligro, que cuando vuelva del campo con todas mis ovejas, me pase algo a mí o a mi rebaño, ¿no? Entonces, esa historia se ve en la obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, que no era indigenista, pero por eso hablamos aquí de antecedentes, es decir, quienes han estado antes ya hablando acerca del indio y de su problemática. Entonces está presente ahí Manuel González Prada. Recuerda que en su discurso en el Politeama, él habla, ¿no?, de la presencia del indio. Dice, al indio hay que enseñarle a leer y escribir, y quizá de aquí a un cuarto de siglo sea aquel que cambie la historia de nuestro país. Y es que es cierto, el indio tiene, el indígena, el campesino, tiene todo el derecho de acceder a la educación. Hay que brindarle ese derecho. Mariano Melgar, que pertenece a la literatura de la emancipación, también es un antecedente, porque durante la época emancipatoria él también planteaba la libertad del indígena, la libertad del indio. Mira, desde qué épocas antiguas
El indio ha sido siempre explotado, siempre maltratado, siempre marginado, ¿no? Así que allí tienes, esos son los antecedentes. Hasta aquí, chicos. ¿Algo, todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Me están siguiendo el ritmo o por ahí alguien ya se durmió? A ver, no todos se encienden allí sus cámaras, ¿no? Veo en algunos casos, en otros me ponen por acá, a ver qué he visto por acá. ¿No? Veo, miren esos bloques que yo usaba para que jueguen mis hijos cuando eran chiquitines. ¿Cómo les llaman? No recuerdo el nombre, que parece así hecho de porrospón. Todo claro, me dicen, ya, perfecto. Entonces, continuamos. Por ahí alguien me lo dijo. Chicos, pregunta, precursor del indigenismo. ¿Quién fue precursor del indigenismo? Ese dato lo hemos mencionado antes, en la clase de realismo peruano. ¿Quién es el precursor del indigenismo? A ver, respuestas. No quiero abrir el registro para llamar. Pero bueno, no necesito el registro. Acá tengo la lista de participantes. A ver, me responde Machaca, Guerrero, Zulca, Olaya. Muy bien. Becerra, ya, ok. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Me responde lo que siempre responden. A ver, Paolo Alonso. ¿Quién es el precursor del indigenismo? Piero Aranda, Marlon Barrera, Siena Barzola. ¿Quién es el precursor del indigenismo? Ahora espero respuesta porque sé que tienen que digitar todavía. Carlos Bazán. Jorge Isaac Chávez. No veo, no leo, chicos, tampoco los escucho, no leo más respuestas. ¿Quién es el precursor del indigenismo? Ok, todos los que me han respondido en este momento muy bien, es correcta la respuesta. Igual Larico también es correcto. Lázaro. José María Arguedas es representante propio del indigenismo. Cuando hablamos de precursor, hablamos de aquel que se adelantó. O sea, el indigenismo como corriente literaria todavía no surgía, pero ya había escritores que hablaban del indio y de la defensa de este, ¿no? Ajá, muy bien, Leonel, ahora que me das esta respuesta, voy a hacer una diferencia, ¿no? Una cosa es precursor y otra es iniciador. El precursor es aquel que no perteneciendo a la época en que se desarrolla la corriente o movimiento literario, ya lo era. O sea, aquel que se anticipa, ¿no? Pero el iniciador es aquel que comienza la corriente, el grupo, ¿no? Cuando ya hay toda una manifestación bastante compacta, digamos, ¿no? De esta corriente literaria. Y por último me responde Brian Tom. Claro, el precursor del indigenismo, voy a cerrar aquí una ventanita, es Manuel González Prada. Él es el precursor del indigenismo, ¿sí? Recuérdalo, precursor. ¿Por qué? Porque él, ¿a qué movimiento literario pertenecía Manuel González Prada? A ver quién lo recuerda. ¿A qué movimiento literario pertenecía Manuel González Prada? ¿Costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo, vanguardismo? Muy bien, Sebastián. Muy bien. No tan actual, Ivana, no tan actual. Barzola, Olaya, claro, él pertenece al realismo, ¿sí? Y el realismo se da terminando la guerra con Chile en 1879. Entonces, fíjate la diferencia. 1879 acababa, y se iniciaba la guerra con Chile. Terminaba esta en 1883. Y ya González Prada era realista. 1883. El indigenismo se inicia en 1920. Casi 4 décadas, por ahí, un promedio, 4 décadas. Por eso es que González Prada es el precursor. Él es el que se anticipa, se adelanta, pero no pertenece a ese movimiento, ¿sí? Él pertenece a otro, al realismo. Esa es la diferencia. Ahora aquí,
iniciador. Por ahí uno de sus compañeros me mencionó a Enrique Albújar. Enrique López Albújar no es precursor, es decir, no se adelantó, él no viene de otra época, no. Enrique López Albújar es el iniciador del movimiento. O sea, el movimiento abarca una serie de escritores en un determinado momento, en una época precisa, y todos se abocan a hablar de lo mismo, por así decirlo. Entonces, quien inició ese movimiento es Enrique López Albújar. Él es autor de una obra titulada, de un conjunto de cuentos titulados, una colección, cuyo título es Cuentos Andinos. Muy bonitos, muy bonitos. Todos son de la cosmovisión andina, de las costumbres andinas, ¿sí? Enrique López Albújar. También tiene Enrique López Albújar una novela muy conocida, que quizá la han oído antes, que se titula Matalaché, ¿no? En esta novela, Matalaché, Albújar habla de la vida de los esclavos. Aquí ya no habla de los campesinos, sino de los esclavos, de los negros, y cómo estos también son maltratados, son abusados, cómo los grandes hacendados, dueños de estos esclavos, los intercambian como si fueran un ganado. ¿Qué quería un hacendado? Que su amigo, el otro gran hacendado, le preste un esclavo. ¿Para qué? Para que éste tenga intimidad con una de sus esclavas y puedan procrear más esclavitos, ¿no? Y lo mejor para ellos era que estos recién nacidos sean varones, porque iban a ser los futuros esclavos, y como varones pues tendrían la fuerza necesaria para trabajar en sus respectivas haciendas. O sea, ese tipo de trato se da en esta obra Matalaché. Pero la historia cuenta cómo una hija de un gran hacendado se enamora de un esclavo, ¿no? Se enamora de un esclavo, un negro, y esto trae pues consecuencias en su familia. Entonces, de eso trata la novela Matalaché, ¿okay? De Enrique López Albújar. Ahora, acá hay dos términos que deben tomar en cuenta: el indigenismo y el indianismo. No es lo mismo. Indigenismo e indianismo. ¿Cuál es la diferencia? En el indigenismo, bueno, en ambos casos, el personaje principal es el indio. En ambos casos, ¿sí? Ese es el personaje central. Pero ¿cuál es la diferencia? En el indigenismo se muestra al indio con su mundo, sus valores, un ser con derechos, un ser pensante, un ser correcto. Ese es el caso del indigenismo. En cambio, en el indianismo se muestra al indio con pena, con dolor, con una visión compasiva. Pobrecito el indio, ¿no? Cómo sufre, pero no se muestra en él al indio rebelde, el indio que reclama por sus derechos, el indio que no se quiere dejar pisotear, ¿no? Entonces en el indianismo es el pobrecito, el qué pena, el verlo con una visión, así se la llama, paternalista, ¿no? Como que fueras un padre que sufre mucho por su hijo, pero las soluciones, los planteamientos no están allí presentes, solo se muestra la historia, nada más, ¿está bien? Esa viene a ser la diferencia, ojo con ese dato, entre el indigenismo y el indianismo. ¿Sí? Entonces allí en ese pequeño cuadro está también mencionada la diferencia. ¿Sí? Dice, el indigenismo muestra al indio laborioso, ojo, no sumiso, o sea, el indio que se revela, que dice ya basta de abuso, de maltrato y quiere salir adelante, ¿no? Capaz de pensar, actuar y dar soluciones. En cambio, en el indianismo, el indio es un elemento decorativo, un adorno en la historia, pero no hay más, ¿no? No está el aspecto social, quizá, ¿está bien? Así que ya sabes, esa es la diferencia, son los términos y los datos que debes recordar. Representantes del indigenismo. ¿A quiénes tenemos aquí? Ciro Alegría Bazán, hoy hablamos de él, una de sus obras, la más famosa de todas, que también hoy vamos a tratar, es El mundo es ancho y ajeno. Aquí tienes a José María Arguedas, ¿no? Una de sus obras, Los ríos profundos.
Y por aquí está Enrique López Albújar, ¿sí? Con su obra, creo que acá está, Cuentos Andinos. Y como te decía, también su novela Matalache, ¿no? Ah, gracias, hija. Gracias, pero ya pasé. Gracias. Me hace reír. Que acaba de terminar una clase y viene acá con su música. Me he escuchado hablar del... Hay que bajar acá este volumen. Me he escuchado que les hablaba acerca del Cóndor Pasa, ¿no? De Alomía Robles, el autor, y ella ha venido aquí con su música de Cóndor Pasa. ¿No? Voy a adelantar. Esta es una versión moderna, creo. Esto es con Zampoña. Después mis alumnos después lo van a buscar y van a escuchar. Muchas gracias a mi asistenta de clase. Ya, chicos, les decía, ahí tienes a los principales representantes del indigenismo. Antes de cambiar de diapositiva, hablemos un poquito de José María Arguedas. José María Arguedas nació en Andahuaylas. Él tuvo una vida, una infancia que lo marcó muchísimo, ¿no? Su padre, bueno, su madre fallece cuando él todavía era niño. Su padre se casa con una mujer que decían que era dueña de muchas tierras, ¿no? De casi todo un pueblo, y era poderosa. Pero ella, o sea, la madrastra, a él no lo quería. Entonces lo trataba mal. Como el padre tenía que irse a trabajar por largos periodos, no veía a su hijo. Y entonces esta madrastra aprovechaba esa situación para maltratarlo. No, este niño, que es José María Arguedas, no vivía con sus medios hermanos, con sus hermanastros dentro de la hacienda, no. La madrastra, cual cuentos así crueles, tipo la Cenicienta, la madrastra lo mandaba a vivir con los indios, con los campesinos, ¿no? En las barracas de los campesinos. Así que él no era bien visto. Al final él se daba cuenta de que era rechazado por uno y otro lado, porque él era de tez blanca, de cabellos claros. Los indios, que son pues mestizos, de piel oscura, no lo veían bien. Pero en su propia clase tampoco lo tomaban en cuenta, ¿no? Porque te decía, era maltratado y rechazado por su madrastra, por sus hermanastros. Ellos también lo trataban mal. Así que él se queda a vivir pues con los indios. Cuando su padre venía, la madre lo sacaba del mundo de los indios, lo vestía bien, lo peinaba bien para que su padre quede contento. Él nunca se quejaba. José María nunca le dijo a su padre, me tratan mal, me mandan a vivir con los indios. No, ¿no? Al final en realidad él se sentía bien, se sentía a gusto con los indios, prefería estar con ellos que con una madrastra maltratadora, pero esto deja secuelas, secuelas psicológicas profundas en José María Arguedas. Él escribe esta obra, Los ríos profundos, donde habla precisamente de un niño llamado Ernesto, que en el fondo sería el propio José María Arguedas, ¿no? Sería la visión de su mundo, cómo Ernesto es llevado a un internado porque su padre viaja constantemente y él no puede estar con el padre de acá para allá, y en ese internado conoce la visión de las diferentes clases sociales, porque aquí hay hijos de blancos, de indios, de cholos, de negros, se encuentra todo, ¿no? Toda una visión. ¿Qué pasa con José María Arguedas? Él estudia, se convierte en rector de la Universidad Nacional Agraria, que está en La Molina, pero estos traumas psicológicos que vienen desde su infancia no lo dejaban en paz y él termina quitándose la vida. José María Arguedas se suicida estando dentro de una de las oficinas de la rectoría de la Universidad Nacional Agraria, ¿no? Entonces, es muy importante también ver cómo muchas veces los traumas de la infancia, de la niñez, si estos no son superados, si estos no son controlados por una terapia, te pueden llevar, ¿no? Pueden llevar a las personas a este tipo de desenlaces fatales, ¿no? Sin embargo, hoy en día existen pues los famosos coach
emocionales, los terapeutas, que ayudan a las personas, ¿no? Porque la regla es esta: tu pasado es tu pasado y no puede marcar tu presente. Puedes haber tenido una infancia terrible, espantosa, pero si conscientemente entiendes que esa fue tu historia, eso fue lo que te tocó vivir, y hoy ya no es esa la vida que tienes, ¿no? Entonces hay que seguir adelante, ¿no? Siempre hay que pensar, digamos, en positivo, ¿no? Y aquello que es parte de nuestro pasado y que duele, es mejor olvidarlo, ¿no? No intentar recordar constantemente, es algo que nos hace sentir mal. Sí, bueno, esa es la historia, pues, de José María Arguedas. Así que ahí tienes a los principales representantes, y te decía de ellos, hoy vamos a hablar de Ciro Alegría. Sin embargo, para que tomes en cuenta, bueno, voy a cerrar aquí para que veas también la imagen del mapa, para que tomes en cuenta las zonas del indigenismo. En el aspecto literario, se clasificó el indigenismo también por zonas. Entonces tenemos zona norte, centro y sur. En la zona norte está Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en el departamento de La Libertad, y sus historias están, digamos, ambientadas en lugares o zonas del norte, ¿no? Entonces, según el mapa, para que tú ubiques, allí está, zona norte representada por Ciro Alegría. En la zona centro encontramos a Manuel Escorza. Manuel Escorza es limeño, ¿sí? Pero sus obras, sobre todo esta titulada Redoble por Rancas, está ambientada en la ciudad de Pasco, en el departamento de Pasco. Por eso es que él representa la zona centro del indigenismo. Y por último tenemos la zona sur con José María Arguedas, que nos habla del departamento de Apurímac. Sus obras están ambientadas en Andahuaylas, pertenece al departamento de Apurímac. Entonces, al menos por el mapa, también te puedes guiar y recordar las zonas, ¿no? Zona norte con Ciro Alegría, hoy hablamos de él. Zona centro con Manuel Escorza. Por ejemplo, en esta obra, Redoble por Rancas, que tiene un argumento similar, digamos, a la obra El mundo es ancho y ajeno, mencionan cómo en Rancas, Rancas es el nombre de un pueblo, ¿sí? Rancas es maltratado, es un pueblo maltratado, es un pueblo azotado por una autoridad que es sumamente abusiva. Y hay hechos, pero que ya tú lees la historia y te indignan y dices, pero ¿cómo puede suceder esto, no? En la historia, por ejemplo, en este pueblito en Rancas, una mujer, una maestra, ha decidido hacer una rifa. En la rifa, bueno, se van a rifar 10 ovejas, ese es el premio. Y la rifa es para recaudar dinero para la escuela, porque la escuela necesita muchos arreglos, etcétera, ¿no? Así que todo el mundo está emocionado. Ovejas es un buen premio. Pero este hombre, que se apellida Montenegro, ¿no? Que es autoritario, que es autoridad, pero es una autoridad abusiva, gana la rifa. ¿Y por qué gana la rifa? Porque él había dado los números de sus boletos para que salgan estos como ganadores, ¿no? Y el pueblo no gana. Él, que tiene tanto, gana más, ¿no? No quiere que nadie lo llame de manera así en confianza, porque a quien sea lo agarra a bofetadas. Entonces es un hombre sumamente autoritario, abusivo, y este pueblo no puede defenderse. Cada vez que quiere, termina por ahí alguien muerto, asesinado, preso. Entonces es un pueblo explotado, ¿no? A esto se suma la llegada de una compañía, ¿no? Minera, que intenta pues socavar todas las riquezas de esta población. Bien, entonces, a ver, hasta aquí recuerda, entonces tiene zona norte, centro, sur, con Ciro Alegría, Manuel Escorza, José María Arguedas, ¿no? El mapa te ayuda a diferenciar las zonas o por qué las llamamos así. Y por aquí hablemos entonces ya de Ciro Alegría. Vamos a ver la hora. Ciro Alegría Bazán, ese es sus apellidos, son sus apellidos completos. Ciro Alegría Bazán, ahí lo tienes, ¿no? Me hace recordar, chicos, a ver, los que viven en Santa Anita quizá lo sepan, o me ayudan, porque estoy buscando esa información y no la encontré. En una oportunidad, ya años atrás, yo vi una entrevista
a un hombre llamado Olimpio Alegría. Y me pareció escuchar que era familiar de este escritor, Ciro Alegría, ¿no? Ahora, Olimpio Alegría, tengo entendido que hasta el día de hoy siempre está realizando una serie de actividades sociales a favor del distrito de Santa Anita, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, y que en estas próximas elecciones municipales se va a presentar, va a candidatear. No es la primera vez, ya antes creo se ha presentado como candidato, no ha salido electo, pero ¿no? Lo que más me llamó la atención, que había sido familiar, supongo que nieto, ¿no? De Ciro Alegría Bazán. Bien. Entonces aquí tienes fechas de nacimiento y muerte. Si no me equivoco, fallece a los 58 años de edad, joven aún para que llegue la muerte, pero en fin, nadie sabe, ¿no? Cuántos, qué contada tenemos nuestra vida. Ciro Alegría es norteño, él nace en La Libertad. Tú sabes que también es en La Libertad, perdón, en el norte, donde nace el partido aprista peruano, ¿no? Entonces los norteños son apristas, la gran mayoría. Dice que estudia en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. ¿Sabes tú? Este dato a mí siempre me pareció curioso. Él fue alumno de César Vallejo. En nuestra última clase hablamos de César Vallejo, ¿lo recuerdas? César Vallejo tuvo una temporada siendo un maestro de escuela primaria. Pues bien, y allí en Trujillo, precisamente en el Colegio Nacional San Juan. ¿Quién fue alumno de César Vallejo? Ciro Alegría, otro gran escritor que le seguiría los pasos pues en esta carrera literaria, ¿no? Por eso dice aquí, César Vallejo fue su maestro. En una oportunidad, en unas memorias escritas por Ciro Alegría, él dice esto acerca de César Vallejo. A ver, les doy tiempo para que ustedes solitos lean. Bien, ¿terminaron de leer, chicos? Esta última parte es la que me deja pensando, ¿no? Que dice, su dolor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiárseme, ¿no? O sea, le ha contagiado su dolor. ¿Recuerdas que César Vallejo es el poeta del dolor? ¿Lo recuerdas? Así va a ser conocido. Muchas de las imágenes que vimos de César Vallejo en nuestra última clase siempre muestran a un hombre pensativo, taciturno, triste. Algo le inquieta, algo lo molesta, algo que él no puede solucionar. Yo creo que ahí estaba el kit de por qué él era así, ¿no? Por eso dice, aún recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azor o al asombro. Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiarse. Estas son las palabras de referencia que hizo Ciro Alegría en alusión a su maestro durante un año escolar, que es César Vallejo. Bien, ¿qué otros datos debemos saber acerca de Ciro Alegría? ¿No? Aquí tienes otra imagen. Él va a ser periodista, escritor, político. Como periodista va a trabajar en diversos diarios, algunos de ellos del APRA. Uno de los representantes importantes del APRA trabajó para Antenor Orrego desde la escuela. Cuando todavía tenía 16 años y estaba en la escuela, él va a formar parte del periódico Mural, ¿no? De la editorial de la escuela, y escribía algunos artículos que llegaron a manos de Antenor Orrego y se dio cuenta de que era un hombre talentoso para las letras,
Así que estando aún en la escuela, siendo un menor de edad, Antenor Orrego lo contrata para escribir algunos cortos artículos periodísticos, ¿no? Para un periódico que era El Norte, allá en Trujillo, y que pertenecía al partido aprista. Así que así él comienza a ganarse la vida escribiendo algunos artículos periodísticos. ¿Sí? Escritor, político también, más adelante él se va a presentar a la política, va a postular para ser congresista, así que él participa también en política. Militó en el Partido Aprista Peruano. Esta militancia le va a traer muchos problemas a Ciro Alegría, y es que cuando el APRA surge, ¿qué sucede? El APRA surge como una fuerza, ¿no? Es más, el nombre, ¿no? Por acá lo tengo. ¿Qué significa APRA? APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. El nombre te lo dice todo, ¿no? Repito, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y con ese nombre con el que surge, hace honor, ¿no? A esa denominación, porque sí que eran revolucionarios, ¿no? Cuando el APRA surge, muchos años siguientes a su nacimiento, se genera una serie de revueltas, una serie de revoluciones, en las que el APRA pide, por ejemplo, salidas de gobernantes, reclama por supuestos abusos, etcétera, y entonces todos o muchos apristas que participaban en estas revueltas, en estas revoluciones, fueron a prisión. Y ese va a ser el caso de Ciro Alegría. Ciro Alegría va a ir a prisión en 2 oportunidades por este tema del partido aprista, por pertenecer, por participar en sus revoluciones. En la segunda oportunidad en la que él va a prisión, él sale en libertad, pero sale en libertad con ciertas condiciones. Y pese a ello, él nuevamente participa en una revuelta, y con esto pues él ya no podía quedarse en el Perú. Así que al final Ciro Alegría va a ser desterrado, ¿sí? Entonces va a prisión, dice aquí, más de una oportunidad por esta afiliación, ¿no? Su defensa al partido aprista. Pero ya en la tercera él no puede quedarse y él va a ser desterrado a Chile. ¿Esto qué significa? Cuando es desterrado significa que él no puede volver. No es ya, bueno, vete a Chile un año y regresas. No. Él no podía volver porque venía uno tras otro, el gobernante de turno en el Perú, que eran opuestos a los pensamientos del APRA y del propio Ciro Alegría. Entonces él va a ser desterrado a Chile. Pero en Chile es donde vive su mejor momento literario. Hasta ese entonces, Ciro Alegría había creado relatos cortos, cuentos, pequeñas historias, ¿no? Bonitas, pero que no marcaban, no causaban gran sensación. Cuando se va a Chile, allí sí publica sus 3 obras más famosas, las 3 más importantes. Una de ellas es La Serpiente de Oro, otra, Los Perros Hambrientos, y la más galardonada de todas, El mundo es ancho y ajeno. Todo eso allá en Chile. Pero en Chile también él se contagia de tuberculosis y va a estar internado un buen tiempo en un hospital. Eso de alguna manera le da también tiempo libre para la creación de sus obras. Había un concurso en Estados Unidos para premiar también a una obra, alguna novela que sea de corte indigenista, y él ya no estaba dispuesto a participar porque tenía que trabajar, no tenía para mantener a su familia, mantenerse él, mantener a su novia entonces, que lo fue siguiendo hasta Chile. Así que decidió ponerse a trabajar, pero sus amigos chilenos, literatos chilenos que vieron en él un gran talento, le dijeron, te vamos a ayudar económicamente. ¿Para qué? Para que el tiempo que tengas libre lo dediques a crear una historia, puesto que se está convocando a este concurso en Estados Unidos y es un concurso famoso. Así que con la ayuda de los amigos del sur, Ciro Alegría presenta esta obra famosa que es El mundo es ancho y ajeno, y él gana el concurso. Es por eso que él se va de viaje a Estados Unidos para recibir, ¿no?, su premio, para la ceremonia, la premiación, y decide quedarse a vivir allá en Estados Unidos. Luego va a vivir un tiempo en Cuba, en Puerto Rico, y finalmente volverá al Perú después de 23 años.
¿Y cuándo regresa? Cuando ve que ya las condiciones sociopolíticas están a su favor y que no va a ser arrestado, perseguido político, nada de eso, él recién vuelve después de 23 años al Perú. Él tiene, bueno, tenía, él ya falleció, ¿no? Su esposa era cubana. Él ha tenido tres esposas, ¿no? Y su esposa cubana, con ella tiene 4 hijos, ella se va a encargar de publicar las obras de Ciro Alegría después de su muerte. Es decir, muerto Ciro Alegría, ¿no? Ella se dedica a la publicación de las obras que quedaron inconclusas, ¿no? Él se dedica a la política, es cierto, él abandona finalmente el partido aprista y va a militar ahora en el partido Acción Popular. Y con este partido él va a ser elegido diputado. Finalmente él muere aquí en nuestro país a los 58 años, ¿no? Yo considero que todavía joven por un paro cardíaco, fue una muerte inesperada. Y su esposa, llamada Dora, se dedica entonces a reeditar las obras de Ciro Alegría. Estas van a ser traducidas a más de 40 lenguas, sobre todo El mundo es ancho y ajeno. Y también algunos escritos que quedaron así inéditos, obras que no llegaron a ser publicadas, entonces ahora sí lo van a hacer gracias a su esposa, llamada Dora Varona, una cubana. Aquí tienes, por ejemplo, en esta imagen, ella es su esposa, la última esposa, Dora Varona, y estos son sus hijos. La historia cuenta que tuvieron 4 hijos, pero el último, a los 15 años, falleció por un accidente en la escuela, en un paseo escolar. Ella es su hija, y es una de sus hijas, que ahora vive en Estados Unidos y también es escritora, periodista. Y por aquí, allí está nuevamente, miren, esta es la imagen de su esposa, ¿no? Ya con el cuadro de Ciro Alegría, ¿sí? Bien. Entonces, bien, allí tienes algunas imágenes de su vida y hablemos ahora de las obras, ¿no? De Ciro Alegría. En esta, por ejemplo, sí te menciono ¿cuáles son los premios que ganó? ¿No? La Serpiente de Oro. Esta obra nos habla, miren ustedes, ahí te puedes dar cuenta por la imagen de la portada, ¿no? Da la impresión de que fuera una serpiente, pero en realidad la obra no te habla de una serpiente, sino de un qué. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Qué es lo que ves según la imagen? Claro, claro. El río Amazonas. Claro, en este caso es en la obra, ¿no? En la obra el autor habla del río Marañón, ¿está bien? Habla del río Marañón, del poder de este río, ¿no? Y de alguna forma también los desastres naturales que ocurren en la historia, ¿sí? Entonces, él la publica en Chile y precisamente gana en Chile con una editorial, esta es una editorial chilena llamada Nacimiento, y gana el primer puesto a un premio, ¿no? Por la editorial chilena. También viviendo aún en Chile, él publica Los perros hambrientos, ¿sí? Ahí está, Los perros hambrientos, y esta obra también va a recibir un premio, en este caso va a ser el segundo premio, el segundo puesto, también por una editorial chilena llamada Zigzag, ¿sí? Los perros hambrientos. Es una obra muy bonita, Los perros hambrientos. Aquí el autor, por ejemplo, tiene una gran habilidad para mostrar la forma de hablar de los campesinos, ¿no? En las comunidades andinas. Es decir, como no van a la escuela, no tienen, digamos, información, educación, por ejemplo, en el curso de lenguaje, entonces ellos hablan uniendo, mezclando palabras, ¿no? Y se muestra esa típica forma del hablar andino, ¿sí? En un momento por aquí está cerca mi libro, que lo he dejado por allá en mi visita, y voy a buscar a ver un pequeño fragmento para que se den cuenta de eso. Por ejemplo, en la portada de este libro, la niña que está allí, ¿no? Se llama Antuca, ¿no? Aunque acá han puesto yo un pequeñín en su espalda. Antuca es una pastora, una pastorcita que va con sus perros. Estos perros son perros ovejeros, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que llega la sequía, no hay agua, el campo se seca, los animales no tienen qué comer, ni siquiera los pobladores tienen nada para sobrevivir y no les queda otra que esperar, en la espera de que llegue la época de lluvias,
se marchan, se van. ¿Y qué pasa con los perros, no? ¿Qué ocurre con los perritos? Algunos se van llevándose a sus perros, pero en otros casos los perros quedan abandonados allí, en la puna. Y estos son los famosos perros hambrientos. Y aquí se ve la naturaleza de estos animalitos. Algunos ya obligados por el hambre, ellos que eran los que cuidaban, por ejemplo, a los rebaños, a las ovejas, ellos son quienes terminan comiéndose a las ovejas. Y sus dueños hasta los matan, les disparan, ¿no? Para evitar que se coman a las ovejas. Pero finalmente llega la época de lluvias, todo vuelve a la normalidad y los perritos nuevamente son recibidos por sus dueños, ¿no? De eso trata Los perros hambrientos. Y también esta última obra, que es la que te digo, que ganó un premio de una editorial, voy a cerrar acá, a ver, un segundito, de una editorial estadounidense, ¿no? Y es gracias a esta premiación que él se va a vivir a Estados Unidos. El mundo es ancho y ajeno. ¿Por qué? ¿No? El título tiene ya un significado importante. El mundo es ancho y ajeno. Es ancho, pero ¿por qué? ¿Por qué es ajeno? ¿No? ¿O ajeno para quiénes? Vamos a dar explicación a esa pregunta después de conocer la historia. ¿Sí? El mundo es ancho y ajeno. Conozcamos, a ver, ya, un momentito, ya está. ¿De qué trata esta historia? Esta historia está ambientada en un pueblito llamado Rumi. Los pobladores de Rumi viven apaciblemente, viven tranquilos, la vida rutinaria de salir a pastar, a cosechar, a sembrar, ¿no? Esa es la vida de los pobladores de Rumi. Pero esta vida tranquila se ve amenazada por un malvado comendador, un gamonal, un gran hacendado que tiene tanto, pero que no le basta, ¿no? Él se llama Álvaro Amenábar. Y Álvaro Amenábar ha amenazado a esta comunidad con despojarlos de sus tierras. En el fondo, Amenábar no quiere las tierras. Amenábar quiere una mano de obra barata, ni barata podríamos decirle, quiere una mano de obra gratis. Él llega a la comunidad de Rumi y se entrevista con el alcalde de Rumi. El alcalde de Rumi se llama Rosendo Maki. Él está allí en el pueblo y llega pues a Amenábar montado en su caballo y le dice, ¿no? Prepárense, porque estas tierras son mías, ¿no? Y entonces eso ya genera un temor, todo el mundo le tiene miedo a Álvaro Amenábar, saben que es una persona que no es de fiar y comienzan a hacer sus averiguaciones, ¿no? Rumi se defiende en esta situación, contratan a un abogado llamado Bismarck Ruiz. Y a través de este abogado ellos se enteran que efectivamente, ¿qué es lo que pretende Álvaro Amenábar? Hacer creer que la comunidad de Rumi, las tierras de Rumi, le pertenecen a él. Y que por lo tanto, pues él puede hacer lo que quiera en estas tierras. Los comuneros de Rumi piden ayuda a Rosendo, que viene a ser el alcalde. Y le dicen, tenemos que hacer algo. Rosendo contrata a Bismarck Ruiz. Los comuneros están bien organizados porque Rosendo Maki, que es la única persona que sabe leer en toda la comunidad, por eso es el alcalde, ¿no? Él los ha ayudado, los ha organizado, ellos cada cierto tiempo dan una especie de tributo que saben que va a ser un dinero que en algún momento los va a ayudar. Puede ser para construir un camino, puede ser para algún problema de algún comunero, entonces ahora ese dinero les va a hacer mucha falta. Así que con esto van a pagar al abogado. Pero lo malo es que este abogado es un sinvergüenza, es un abogado vendido, es un abogado que no está interesado en realidad en llevar bien este caso y todo lo contrario, lo único que hace es pedir y pedir dinero, del poco dinero que tienen los comuneros, porque está obsesionado con darle todos los lujos que él quiera a su amante, que lo presiona, que le exige, que le pide. Esa es la gran preocupación del abogado, pero no se preocupa en realidad por la comunidad de Rumi. Cuando Álvaro Amenábar se entera de que Rumi ha contratado a un abogado, va y compra al abogado y también le da dinero para que éste no haga nada, ¿no? Para que no se muevan los papeles en su contra, ¿sí? Así que Amenábar se burla de la justicia, Amenábar compra a las autoridades, o sea, no hay nada que trabe su camino. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere Álvaro Amenábar? No quiere las tierras, en realidad las tierras a él no le interesan.
Lo que pasa es que Álvaro Amenábar tiene sus minas y necesita trabajadores, ¿no? Gente que vaya y trabaje en sus minas. El trabajo de las minas es muy duro. Entonces, de esta manera, él quiere coaccionar a los comuneros de Rumi, diciéndoles, estas son mis tierras y yo se las puedo quitar, pero puedo hacer una excepción, no les quito sus tierras solo con una condición. ¿Y cuál es la condición? Se preguntan todos los comuneros, y él dice, que vengan a trabajar a mis minas, sin un pago alguno, o sea, el trabajo es gratuito, con tal de que no pierdan sus tierras. Entonces los comuneros de Rumi saben, ¿no?, que el trabajo en las minas es duro, y si ellos van a ir a trabajar, ¿de qué van a vivir? Entonces no están de acuerdo. Rosendo Maki y toda su gente, toda la comunidad decide huir. ¿Por qué? Porque Álvaro Amenábar les ha dado un plazo de 10 días, diciéndoles que en 10 días él vendrá. Y si ellos no aceptan, él acabará con todos, a todos los echará del lugar, porque Rumi le pertenece. Los comuneros preocupados se arman de valor y dicen, debemos huir, vayámonos, porque no queremos trabajar y menos gratis en las minas de Álvaro Amenábar. Así que todos huyen. Hay toda una serie de sucesos, por ejemplo, aquí aparece un personaje muy peculiar que se llama el Fiero Vázquez, ¿no? Tú oyes el nombre Fiero, o debe ser uno de los campesinos más rudos quizá, ¿no? O uno de los campesinos más fuertes. El Fiero Vázquez es un ladrón, el Fiero Vázquez es un delincuente, y lo llaman fiero porque a él le dio una enfermedad llamada viruela, y esta enfermedad le dejó muchas marcas, muchas cicatrices en la cara que lo han, digamos, afeado, ¿no? Que lo han vuelto muy feo, y da la impresión de que fuera fiero, ¿no? Entonces por eso lo llaman el Fiero Vázquez. Pero el Fiero Vázquez se hace amigo de Rosendo. En una oportunidad Rosendo lleva en una bolsita el dinero que debe entregar al abogado Bismarck Ruiz, pero es asaltado por el Fiero Vázquez, ¿no? Pero Rosendo se arrodilla, se pone a rezar, el Fiero Vázquez con arma en mano, dame todo el dinero que tienes. Y Rosendo no hace caso, Rosendo arrodillado sigue, ¿no? Pidiendo, rezando, y le va diciendo que este dinero de la comunidad, que estamos siendo perseguidos, maltratados. Al final el Fiero Vázquez se conmueve, se sienta y empieza a escuchar toda la historia, ¿no? Al final no le roba, pero le dice, bueno, invítame pues tu merienda, ¿no? Tu refrigerio. Y, digamos, asaltante y asaltado se sientan a comer juntos. Es así como el Fiero Vázquez llega a conocer la historia de la comunidad de Rumi. Pero ¿qué sucede? ¿Qué otros hechos acontecen aquí? Les decía que ellos han decidido huir, ¿no? Se van. ¿A dónde se van? Ellos huyen a la Puna, pero a un lugar inhóspito, ¿no?, que se llama Yanañahui, las faldas de un cerro, de una meseta llamada Yanañahui. Allí ellos se van a establecer, pero la pasan muy mal. No tienen agua, el lugar es inhóspito, el clima es muy, muy duro. Tienen que empezar desde cero porque no tienen allí nada. Cuando Álvaro Amenábar llega a Rumi, ya él muy seguro de conseguir la mano de obra para sus minas, porque cree que los comuneros van a tener mucho miedo y van a hacerle caso, se pone furioso, ¿no? Siempre con una metralleta, se pone furioso y empieza a disparar por todos lados, pero bueno, ya no hiere a nadie porque para esto los comuneros ya estaban muy lejos estableciéndose en Yanañabu. ¿Se queda contento con esto Álvaro Amenábar? No, él quiere la mano de obra de estos comuneros y ahora está trabajando en conseguir de manera legal, entre comillas, papeles que demuestren que la meseta de Yanañahui también le pertenece. En otras palabras, los pobres comuneros están siendo perseguidos por este malvado comendador Álvaro Amenábar. En un momento en Yanañahui se vive pues una tormenta que asusta al ganado y el ganado sale corriendo, se va y los comuneros lo pierden. Es así como Maki está buscando pues a su toro perdido y llega hasta las inmediaciones de las propiedades de Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar aprovecha esta situación y acusa a Rosendo Maki de abigeo. Abigeo significa el robo de ganado. Esto no es cierto.
Rosendo dice que ese toro es suyo, pero Álvaro Amenábar lo acusa de robo y Rosendo va a prisión. Y en prisión él va a ser asesinado porque también a prisión va el famoso Fiero Vázquez, ¿no? Fiero Vázquez le dice a Rosendo Maki, mañana huiré de la prisión, ya lo tengo todo listo, voy a escapar. ¿No quieres venir conmigo? Rosendo dice, no, yo tengo que salir para ayudar a mi comunidad, ¿no? A los comuneros, no puedo irme así. El Fiero Vázquez dice, bueno, pero no recomiendo que te quedes aquí, cualquier cosa te puede pasar. El Fiero Vázquez se va. Al día siguiente se enteran de la fuga, preguntan a Rosendo Maki, él dice, yo no sé nada, no le creen y lo torturan hasta finalmente matarlo. Pero Rosendo Maki tenía pues un hijo adoptivo, él adoptó a un hijo, lo crió como suyo, y ahora él va a volver. Este se fue de viaje y va a volver al pueblo. Amenábar amenaza nuevamente a los comuneros, amenaza con quitarles Yanañahui. Pero aquí aparece este hijo adoptivo que les decía de Rosendo Maki, que se llama Benito Castro. Él va a ser el nuevo alcalde. Había uno antes, Clemente Yacu, pero cuando llega Benito Castro ya es un hombre de mundo. Benito Castro ha viajado, ha estudiado, y él dice, no podemos vivir siempre así, huyendo. Si huimos a otro lugar, siempre nos va a seguir Álvaro Amenábar, porque el mundo es ancho, pero ajeno a nosotros. No tenemos derecho a la tierra, no tenemos derecho a la posesión, ese derecho es ajeno. De ahí viene el título, el porqué del título. Así que Benito Castro incita a la gente y deciden que no huirán más. Ellos van a enfrentar a Álvaro Amenábar. Ellos deciden enfrentarse. Pero lamentablemente, pues la batalla es desigual, ¿no? Álvaro Amenábar está apoyado por la gendarmería, es decir, por el ejército, que llegan todos con armas. ¿Qué tienen los comuneros? Hondas, palos, piedras, no más. Así que esta va a ser una batalla desigual y Álvaro Amenábar prefiere quedarse solo, sin comuneros, antes de que estos se le rebelen. Y la historia es triste al final porque estos comuneros van a terminar exterminados, asesinados con el poder de Álvaro Amenábar. Así que él se presenta con toda la gendarmería, quienes comienzan a disparar, algunos llegan a huir, pero tienen que irse a otras comunidades lejanas a empezar de cero. La gran mayoría de personas aquí mueren, incluido a este nuevo alcalde que era Benito Castro. Ese es el final de la historia, ¿no? Entonces, como Ciro Alegría nos muestra el abuso, el maltrato al cual es sometido el indio. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos. Preguntas. A ver, creo que ya la hora nos gana. Para que ingresen entonces a ver a su temático. Vamos a ver si todo está en orden con el tema.